Muy buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente a los espacios de conferencia y educación continua organizados por iniciativa IBER AC. Sé que por ahí estuvimos desaparecidos un tiempecillo, eso fue porque tuvimos algunas reformas de carácter interno. Sin embargo, estamos de regreso y el día de hoy nos congratulamos de volver a retomar este proyecto de educación continua y de formación para ustedes. Y tenemos a una invitada especial, que más que invitada, es un miembro importante de la iniciativa IBER AC. Ella es la licenciada Karina Ivette Islas Zamora. Muchos de ustedes quizás le conocerán, que es cofundadora de un grupo llamado Criminología Educativa, que tiene a bien trabajar hombro con Iniciativa IBER-AC, dedicarnos a la parte, por un lado, de la difusión de material educativo y por el otro, de hacer proyectos de prevención aplicables a la sociedad. Si ustedes siguen nuestras páginas, bueno, pues pueden encontrar algunas de las cosas que hacemos. Una parte está orientada hacia la educación continua, la otra parte es un trabajo hacia la sociedad y las puertas de esta casa están abiertas para ustedes. Como les comentaba, nos congratulamos de tener el día de hoy a la representante del área de criminología en la iniciativa Iberacel, la licenciada Karina Ivette Islas Zamora, que tiene a bien compartirnos un poco de un trabajo de investigación que ella ha estado realizando, que lleva por título Acoso Escolar, docentes, victimarios o víctimas. Un tema que resulta importantísimo porque el día de hoy, ¿no? Como profesionistas del área, ¿no? De la salud mental, de la prevención del derecho, pues hemos tenido a bien observar cómo ha cambiado la organización social, ¿no? Por ahí existe una cosa a la que se le llama comunicación política, que tiene que ver con la participación ciudadana en la comprensión, estudio y abordaje de los fenómenos que nos interesan. Y en ese sentido, pues las redes sociales han jugado un papel importantísimo, porque en otro momento la palabra solamente le pertenecía a los medios masivos de comunicación. Entonces, la información llegaba filtrada y llegaba con cierta tendencia. Pero el ingreso de las tecnologías, ¿no? El ingreso de las tecnologías modernas, de las aplicaciones modernas, de las redes sociales, nos ha permitido de alguna manera integrarnos a esta comunicación política, que no es otra forma que el ejercicio que nosotros como ciudadanos, independientemente de ser profesionistas o no, hacemos de exponer nuestros puntos de vista, de exponer nuestros sentires, ¿no? Y este fenómeno resulta muy interesante porque el hecho de que nosotros podamos compartir nuestra forma de pensar nos permite encontrar en ese mundo digital un colectivo que piensa y siente como nosotros, ¿no? Sin embargo, la cosa es muy interesante. En México, por ejemplo, tenemos por ahí un exceso de repente de populismo punitivo que tiene que ver con el hecho de que algunas leyes, de que algunos ejercicios jurídicos, de que el mismo derecho penal en ocasiones está más recargado hacia la opinión pública que hacia el estudio científico del hecho como tal. Entonces, el día de hoy el tema resulta interesantísimo porque a partir de todos estos movimientos de lucha contra la violencia y la violentación, se han construido una red de significados que de repente ya no importa tanto si son significados de carácter científico, sino más bien significados de carácter social, donde nuestros sentires se han amalgamado en una forma de percibir los fenómenos violentos que nos han llevado al punto de encontrar violencia en todos lados, ¿no? Y hoy el fenómeno es muy interesante porque ya no queda muy clara la delimitación del de dónde a dónde una conducta humana puede ser entendida como violenta, de dónde a dónde no. Y parte del trabajo que nos presenta el día de hoy, la doctora Karina va por esta línea, ¿no? De preguntarnos si lo que está sucediendo hoy amerita, ¿no? El mirar, el actuar de los docentes como personas que victimizan o como personas que son victimizadas por todo este fenómeno social, jurídico, penal. Bueno, a final de cuentas, aquí la experta es la doctora Karina, así que cedo los micrófonos. Doctora, el espacio es todo suyo. Pago cámaras, pago micrófonos. La única indicación que tengo, salvo
que la ponente tenga una diferente, es que por favor mantengamos los micrófonos apagados y si es posible hagamos el ejercicio de prestar como esta atención. Si tenemos alguna duda, alguna pregunta, vamos a intentar reservarla al final. Si por ahí alguno de ustedes tiene problema con el audio o no puede participar, puede por favor regalarnos su comentario ahí en el chat y con mucho gusto le haremos saber estas dudas, preguntas e inquietudes a la doctora para que ella, la medida del alcance de su investigación, pues nos pueda compartir lo que sabe. Doctora, bienvenida, este espacio es suyo, estamos de manteles largos porque al final la convencimos de integrarse a IBER, de colaborar con nosotros porque se ponía fresa, así que esto es un motivo para festejar. Bienvenida, doctora, el espacio es suyo. Muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias maestro. Buenas tardes a todos, vamos a dar inicio. Bien, voy a comenzar compartiendo mi pantalla y me indican si se observa. ¿La pueden visualizar? De este lado sí se observa, doctora. Sí, ok, bien. Bien, buenas tardes a todos. Cualquier duda que vaya presentándose durante la ponencia, cualquier comentario, pueden levantar la mano o bien pueden redactarlo en el chat y ya los estaré yo leyendo para darle respuesta al mismo. Bien, el día de hoy vemos importante, ¿verdad? Que no nada más surgió hace unos meses o hace unos años, sino que ya lleva un gran tiempo. Y para comenzar me gustaría iniciar con los siguientes videos. You want to be when you grow up? A murderer because I like killing. My brain tells me if I like killing. I like killing because when I first watched my grown-up killing show, myself started to like killing, and then my brain started to like tell me what to do with killing in it. So I like murders and I like killing in my life. I'm gonna kill everybody in the world except for my family because they just didn't do anything to me. I just like killing. So just any type of person, it doesn't matter. What about me? Yeah. Even me? No, not even my teachers either. Okay, because I'm the first person that you told this. Am I? Yeah? So, I just like killing. So what are you going to be again when you grow up? A murderer. Okay. Bye. Bye. Bien, vamos a observar uno más y después les hago un comentario sobre el mismo. Bien, pudimos observar dos videos, uno por parte de un infante donde relata qué es lo que le gustaría hacer de grande y él menciona que un asesino serial, ¿verdad? Un asesino en serie. Y después podemos observar que tenemos un segundo video donde nos relata la historia de un alumno que fue y apuñaló a su docente. Ese fue, si no me recuerdo, en Colombia. El otro, pues, de Estados Unidos. Entonces, observamos, ¿verdad?, dos casos importantes donde hay involucrados alumnos o infantes, adolescentes, que generan una agresión hacia un docente. Pero no son los únicos casos, tenemos más. Y entonces es así como damos inicio a la conferencia Acoso Escolar Docente, Víctima o Victimario. Casi siempre, por lo regular, hablamos del alumno desde una perspectiva diciendo que siempre es la persona o el sujeto a quien se le agrede, a generar violencia. Pero, ¿qué ocurre cuando realmente el alumno es
quien genera esa violencia hacia el docente. ¿Dónde puede acudir un docente? ¿Realmente le prestan atención al docente? Inclusive cuando ahora se generó esa situación de las redes sociales, el internet, las plataformas para dar clases, ¿verdad? Observábamos también que también se ejerce un tipo de violencia por parte del alumno hacia el docente en manera virtual. Y entonces, ¿dónde quedan esas personas? ¿Dónde quedan esos docentes? Bueno, recordemos que nos mencionan que para la educación tenemos que saber hacer, saber conocer, saber vivir y saber ser y saber vivir, que son los 4 saberes de la educación. Pero siempre estos los enfocamos a que estos deben de ser propiciados o deben de ser generados por el docente hacia el alumno. Pero, ¿qué ocurre con el docente? Vamos a observar que nos manejan distintas estadísticas. Una de ellas nos dice que el 13%, ¿verdad?, de los docentes ha sufrido en algún momento acoso por parte del alumnado. ¿A qué nos referimos en esta situación? Bueno, podemos observar, ¿verdad? Y esas estadísticas no las maneja el último informe del defensor del profesor del sindicato independiente ANPE. Es muy bajo el nivel de acoso que sufrió el maestro, pero ojo, no significa que no esté presente, significa que es una cifra oculta, debido a que observamos que en la gran mayoría de casos el docente siempre resulta siendo el victimario y siempre se le debe de dar la protección al infante o al adolescente, que por esta parte es el alumno. Entonces, teniendo como base eso, podemos observar que el docente siempre queda desprotegido, ¿verdad? Y no nada más ante una legislación, sino inclusive dentro de la misma situación de la institución escolar. Vamos a observar, por otro lado, que nos manejan unas estadísticas a nivel internacional, en donde nos manejan que vamos a observar que en México, específicamente en México, 2 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de algún tipo de acoso escolar. La mayoría de ellos ha sido por parte del docente. Sin embargo, podemos observar que de acuerdo a la prueba de PISA, nos dice que México junto a Perú son los países con niveles más bajos de alumnos que han sufrido acoso en la región de América Latina. Sin embargo, ¿verdad?, vamos a observar que Argentina ocupa el lugar o ocupa un porcentaje de un 32.4%, donde los alumnos han sido acosados por los docentes. Es una cifra demasiado alarmante o demasiado preocupante, ¿verdad? Sin embargo, podemos observar, y creo que la mayoría de los que están aquí son de países de América Latina, porque por ahí pude observar a algunos alumnos y bueno, a unos que desconozco, no sé si sean de otros países que sean externos a América Latina, ya lo estarán comentando en la cajita del chat. Sin embargo, podemos observar, ¿verdad?, que el acoso por docentes también existe y el acoso hacia los docentes también existe. Y vamos a ver un video más. El día de hoy tenemos una botella con agua y una moneda de 5 pesos. Megan va a ver cómo se ve la moneda abajo de la botella. Pero póngale tú mismo. Ponemos la botella. Vete a sentar. Ponemos la moneda aquí, la botella encima y vemos cómo se ve la magia. Megan, ¿quieres ver cómo se ve la magia? También quiero ver. Con tu ojo, así, Megan. ¡Oh! ¡Precioso! Yo no me enojé. Yo no me enojé. Espera, Bien, podemos observar en el video, ¿verdad?, cómo la docente, y aquí viene la pregunta que va relacionada con el video. Si realmente se está ejerciendo una educación en cuanto a generar un aprendizaje, un conocimiento que vaya relacionado con lo que está estipulado dentro de la institución educativa, o si realmente educamos para la violencia. Por ahí hay un escrito que hace Dorothy Lau que es sobre los niños, en donde me encanta ese escrito, que hay un énfasis donde nos dice que los niños aprenden lo que viven. Y entonces, si nosotros estamos ejerciendo una educación en
o vemos una educación dentro de las instituciones escolares de esta situación o de esta magnitud, entonces ahí viene la respuesta a la pregunta, ¿verdad? ¿Educamos realmente para la violencia entonces dentro de las instituciones educativas? Bien, el día de hoy vamos a responder a algunos cuestionamientos desde la perspectiva criminológica analizando este fenómeno, perdón. El número 1 es por qué la criminología debe ocuparse, ojo, del tema de la violencia, porque el acoso escolar es una parte de la violencia y ahorita lo voy a ir explicando. Número 2, ¿cuál es el marco teórico necesario para explicar esa violencia y qué significa hacer prevención desde la criminología? Y por último, ¿cuáles son las categorías que necesitamos para entender y para analizar la violencia? Antes de avanzar a la violencia, primero tenemos que definir qué es un conflicto. Por ahí hay distintas definiciones sobre qué es conflicto. ¿Alguien me podría decir qué entiende por conflicto? Si no quieren hablar, pueden responder en el chat. Bien, en lo que responden, ¿vale? Vamos a observar que hay un autor llamado Galton, quien nos menciona que es la diferencia entre dos actores, que se van a disputar algo que necesitan, que les interesa o que desean. Es decir, hay dos actores que entran en contraposición debido a que desean acceder a lo mismo, pero que eso mismo está escaso, es decir, eso mismo escasea. La naturaleza del conflicto es variada. Hay decenas de manuales que analizan el conflicto, porque no implica violencia, ojo con eso. Es más, inclusive tenemos historiadores que aseguran que el conflicto ha permitido encontrar maneras creativas para su solución y ha facilitado el avance de las sociedades. Es decir, que existan diferencias entre la gente siempre es enriquecedor. Esas diferencias pueden ser más intensas cuando tienden a ser necesidades. Sitúense en su infancia. Por ejemplo, tenemos un pan de dulce en la mesa y estás con tu primo, tu hermano, tu tío, alguien más, ¿vale? Solo hay un pan de dulce. ¿Qué van a hacer con ese pan de dulce? Uno lo va a morder, el otro lo va a lamer, uno va a golpear, uno va a gritar, uno va a llorar con la finalidad de quedarse ese pan, porque es algo que está escaso. Solo hay uno de eso y hay dos personas y la gran mayoría no estamos acostumbrados a compartir, ¿verdad? Y entonces podemos observar que a partir de ese conflicto que viene, golpes, y eso hace referencia a violencia, ¿verdad? Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a observar que el conflicto es mayor probabilidad de violencia. Aunque algunos historiadores nos decían que es mayor probabilidad de solución a conflictos, en realidad es mayor probabilidad a violencia. También, pero vamos a observar que hay dos tipos de conflictos. Cuando hay una necesidad, ahí se va a generar una violencia para darle solución a ese conflicto. Pero cuando es solo un conflicto de opinión, puede generar solo el conflicto de opinión, que haya una disputa entre esos y hasta ahí. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de acoso, posiblemente algunos digan, no, los docentes son los malos del mundo y los alumnos somos los más víctimas porque los docentes siempre nos violentan, ¿no? Habrá otra parte que nos diga, no, los docentes también sufrimos violencia, ¿no? Y aquí va a quedar la conversación, porque posiblemente ya no nos volvamos a encontrar, posiblemente sí, pero ya tengamos otro pensamiento, ¿vale? Según los autores, estos conflictos deberían ayudar a disminuir las violencias, pero esos autores no vieron las redes sociales, no vieron que hoy en día la violencia es lo cotidiano cuando hay una disputa. Pero bueno, hay una definición y esa es la de Galton que a mí me gusta mucho, donde nos dice que los conflictos, es como un triángulo de un elemento conductual, un elemento motivacional y un elemento de contradicción. ¿Qué quiere decir eso? Nos dice que el conflicto está determinado por una conducta que queremos hacer, porque hay una motivación interna y que ese interés y eso que quiere realizar entra en disputa con lo que se está enfrente. Y para solucionarlo hay un sinfín de caminos.
Tenemos los caminos como los del diálogo, la negociación, la mediación, la repartición, pero pues obviamente son los menos frecuentes, donde otra vez piensen en el último conflicto que ustedes tuvieron con su pareja, con su amigo, con su primo, con alguien. Y recuerden, conflicto no es igual que pelea, porque el conflicto deriva en pelea y pelea termina en violencia. Entonces, observamos y retomando el ejercicio, si tú recuerdas el último conflicto que tuviste, ¿cómo lo solucionaste? Le preguntaste al otro cómo se sentía, qué pensaba, qué proponía, por qué o cómo generaron ese conflicto. No, la gran mayoría solamente nos enojamos, hicimos berrinche, lloramos, uno gritó, uno golpeó, uno se indignó y se fue, uno azotó la puerta y se fue, uno ni siquiera te contestó el mensaje o las llamadas, ya ni siquiera te quiere ver. Entonces observamos que las soluciones a los conflictos no son las soluciones que nos dictan algunos manuales. Por ahí tenemos algunos, por ejemplo, los apuntes sobre educar en y para el conflicto y la convivencia, que es este que tengo acá. Aquí nos viene, por ejemplo, sobre la educación y que la escuela también educa, pero que no educa sola, y nos dice que el conflicto es un proceso que debe de llevar una mediación escolar, y nos dice que debe de haber una ayuda entre iguales, una negociación. Pero realmente dentro de los centros escolares se brindan estas soluciones ante un conflicto. No, la gran mayoría siempre buscamos unas soluciones más fáciles, que son sancionar, insultar, golpear, ¿verdad? Y un sinfín de otros caminos que no son los caminos del diálogo, ni la negociación, ni la mediación. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a observar que dentro de las zonas o dentro de los centros escolares observamos que hay conflictos desde los infantes entre pares. Cuando vamos a un preescolar o a un kinder, observamos que dos niños se pelean por una crayola, la crayola amarilla. Karina se golpea con Erika por esa crayola. Se muerden, se arañan, golpean, gritan, lloran. Y hasta que uno gana la crayola. Había una necesidad que desprendió un conflicto, pero la solución no fue la que nos dictan los manuales dentro de una zona escolar. Ahora vamos a un nivel más alto, a un nivel, por ejemplo, de una media superior, es decir, de una preparatoria, donde los conflictos posiblemente puedan ser entre pares, donde dos adolescentes se pelean o discuten o presentan un conflicto porque alguien le quitó la novia al otro, ¿verdad? Pero no nada más están esos conflictos, porque podemos tener el conflicto donde el alumno se quiere imponer contra el docente. Y no vamos tan lejos. Hace poco, no tiene mucho, que en México decían que dentro de las instituciones de media superior ya los alumnos podían ingresar con cabello pintado, alguna perforación, etcétera, porque hablábamos de libertades. Algunas partes decían que eso no era correcto ni era propio porque debían tener un uniforme, cabello corto, cabello sin pintar, sin perforaciones, ¿verdad? Y por otro lado decían, dejen que los alumnos sean libres porque con los tatuajes, las perforaciones y el cabello pintado no van a estudiar ni van a aprender. Y entonces, ¿qué ocurría ahí? Teníamos un conflicto donde dos partes, ¿verdad? Tenían una disputa ante una opinión o un pensar, pero que ahí se quedó, porque no vimos casos donde hubo una necesidad y entonces con base a esa necesidad se generaran golpes, ¿verdad? Bien, como ese tenemos una infinidad de situaciones y entre ellos vamos a observar que se da a partir de un interés, una posición o una necesidad. Teniendo como base eso, vamos a encontrar que hay 4 niveles de conflictos: intrapersonal, interpersonal, intergrupal e intragrupal. Cada uno de estos lo podemos encontrar dentro del centro escolar y cada uno de estos debe ser atendido. Yo sé que muchas veces, porque por aquí veo que igual hay algunos docentes, yo sé que muchas veces desconozco el grado en el que den clases, pero hablando de una educación básica, una educación media superior, siempre se nos solicita
una planeación, se nos solicita que desde el conocimiento que te han contratado para impartir esa materia, que no nada más trabajas dentro de la institución, sino también fuera de la institución en un horario que no te corresponde, calificando y preparando materiales. Ahora, ante esas situaciones, tú me vas a decir, bueno, pero es que ese no es mi trabajo, solucionar el conflicto de que se pelearon por la novia 2 alumnos. Ese no es mi trabajo darle solución. Ok, entiendo esa posición que tienen. Sin embargo, tengamos en cuenta que ante ese conflicto podemos encontrar violencias. Bien, hace poco en una preparatoria donde trabaja mi pareja, él contaba que el día 9 de marzo sucedió una situación donde reclamaban y se oponían las chicas, las adolescentes, diciendo que los docentes eran pedófilos. Cuando observábamos y les preguntaban a las adolescentes, ok, tú dices que el maestro Pedro es pedófilo, pero ¿qué es pedófilo, Mariana? Y Mariana así como, pues es que ellas dijeron que es pedófilo y por eso yo también digo porque yo las apoyo para luchar. Ok, pero ¿en qué momento el maestro Pedro practicó pedofilia contigo? No, conmigo no, con Juana, la prima de Juana, pero que no fue con la prima de Juana, fue con la prima de Juana y la amiga de ella o algo así estaba, pero conmigo no, pero yo las apoyo. Ok, ¿y qué es pedofilia? No, pues no sé, a ellas se lo hicieron, yo no sé. Entonces veíamos que esas respuestas eran las que daban los adolescentes ante esa situación. Y observábamos, ¿verdad? Que gran mayoría de las adolescentes decían y apoyaban el movimiento de que al docente se le generara un castigo, se le generara una sanción, porque al docente se le sanciona y se hace, bueno, se le cesa al docente, perdón, se le cesa al docente. ¿A qué me refiero con que se le cesa? El docente, ¿verdad? Es como detenido y ya no puede continuar ejerciendo su labor. Entonces, observamos y me decía Ricardo, me decía, es que yo le decía, ¿por qué tú acusas al maestro? Y yo te pregunto, ¿qué te hizo para levantar una denuncia, ir a la fiscalía y yo apoyarte? Y tú me dices que a ti no te hizo nada. Entonces, ¿qué ocurre, no? Bien, ante esa situación observamos que miles de adolescentes generaban esa situación, donde decían lo mismo. No, a mí no me hizo nada, a mí no me hizo nada, pues yo estoy apoyando a todos, nada más, ¿no? Vengo aquí a apoyar. Teniendo como base eso, podemos observar que muchas veces nuestros adolescentes ni siquiera pueden recibir o ni siquiera pueden más bien identificar qué es acoso y qué no es acoso. Y antes de pasar a esa definición, me gustaría definir primero agresión, porque tampoco es lo mismo que conflicto. Vamos a observar que Roberto Tocavi nos dice que una agresión es una fuerza básica inherente al hombre y tenemos de dos tipos, positiva y negativa. La positiva es que cuando yo me encuentro en riesgo, obviamente estoy adaptado para sobrevivir y reaccionar de manera agresiva, es decir, voy a arañar, golpear, gritar, morder, etc. Pero tenemos una agresión negativa donde es una situación inadaptada porque a partir de ahí viene la violencia, donde de la nada yo puedo agredir. Tenemos casos donde han sido, como el video que te comentaba o el video que te colocaba al inicio, ¿verdad? Donde un infante, un adolescente apuñala a la docente y pues obviamente comete la conducta de homicidio. Entonces observamos que es una conducta negativa, una agresión negativa, una agresión que se traspola o se traslada a ser violencia. Bien, existe una infinidad de conceptos de violencia y aquí les pregunto, ¿qué es violencia? Diario decimos, y a mí me han dicho luego los alumnos, maestra, usted nos violenta, somos víctimas de usted. ¿Pero qué es violencia? ¿Qué es violencia, chicos? ¿O qué consideran que sea violencia? Porque constantemente se habla y se vive de esto. Y a lo largo de la historia humana podemos observar que se han generado una infinidad de conceptos diversos ante esta situación, desde diversas perspectivas y temporalidades de la violencia. Y claro, los criminólogos no nos podíamos quedar atrás ante esta situación. Y por eso hemos generado, o bueno, he generado un concepto que nos dice que la violencia desde una perspectiva criminológica se puede mencionar como aquel comportamiento intencional y, ojo, considerando esta intención por quien comete la conducta y quien la recibe,
que causa un daño y da génesis a ciertos daños que van a afectar a las diversas esferas que componen un ser. Es decir, la violencia es una conducta o un comportamiento intencional que, como lo marca ahí, tiene la intención de generar un daño. Si yo ahorita me estuviera enojada y entonces quiero golpear al maestro Alejandro, lo voy a hacer con la intención de dañarlo. Y si él obviamente recibe el daño y observa que yo lo hacía con esa intención de dañar, hablamos de violencia. Es un comportamiento que tiene la intención de generar un daño. Y entonces, ¿qué es violencia y qué es bullying o qué es acoso? Vamos a observar que no son lo mismo. Primero, la violencia se compone de actores. Tenemos un agresor, una víctima y un observador, que estos tres encajan en el concepto también de acoso o bullying. Los canales por los cuales se va a generar la violencia puede ser física, verbal o de omisión. Y tenemos una espiral de violencia, donde nos marca que hay una estimulación para generar esa violencia. Hay un reforzamiento y hay una acción y una reacción. Bien, podemos encontrar una infinidad de consecuencias sociales e individuales, como destrucción de lazos, como desconfianza, situaciones de anomia, intensificación de la espiral de la violencia económica, sexual, psicológica, corporal, una infinidad de ellos. Teniendo como base esto, podemos observar entonces que, déjenme le paso tantito y ahorita regreso, que el acoso o el bullying es un tipo de violencia que cumple con todos los factores o todas las características que yo te explicaba que necesita tener para ser considerado violento. Pero ojo, no es lo mismo violencia que acoso. Ten cuidado con eso, porque un acoso es un tipo o una forma de violencia, específicamente acoso escolar, que por la leyenda o las palabras en inglés es bullying, donde hablamos que el bullying se da específicamente, es un tipo de violencia que se da específicamente dentro de la zona escolar. Entonces, Karina, si yo digo moving, no es lo mismo, no, ese es un tipo de violencia que se da en una zona de trabajo, ¿vale? Cuando tenemos los centros escolares, hablamos de ese tipo de violencia, ¿de acuerdo? Bien, donde tenemos agresiones negativas generadas dentro de un centro escolar, ya sea hacia el docente o hacia un alumno. Y aquí vamos a observar un caso que sucedió no tiene mucho. Ay. Ok, ahí. Bien, ahí observamos que aquí se está generando dentro de una zona escolar y entonces hablamos de bullying, que es un tipo de violencia, hablamos de acoso. Bien, dentro de las zonas escolares podemos observar que se debe generar una categoría de análisis criminológica dentro del centro escolar para poder analizar esa violencia, ese tipo de violencia. Primero, recordemos que es una institución. Hablamos de un centro escolar que genera una organización formal o informal. Bien, debemos de analizar y estudiar a los participantes, la estructura, las relaciones, las funciones y la cultura de ese centro escolar, porque no es lo mismo que yo haya ingresado a un centro escolar de nivel universitario, específicamente en Ixtapaluca, específicamente en cierta escuela, a que si yo ingreso a lo mejor en Perú a una escuela de nivel medio superior o de nivel universitario. Tenemos que analizar cada uno de estos puntos. Seguido de eso vamos a observar, ¿verdad?, que debemos analizar el conflicto, pero ¿cómo lo analizo? Bien, debes de analizar primero los actores, los niveles, la causa, los estilos de afrontamiento, la estructura, los elementos, los componentes y el ciclo, para después, ahora sí, analizar la violencia.
la causa, la historia, el contexto, el detonante, quienes participaron, cómo se valoriza y los canales. Es decir, la manera en la que se da esa violencia, que en este caso va a ser el acoso. Bien, vamos a observar que el acoso escolar o el bullying se determina como la intimidación, el hostigamiento, la coacción o el abuso que se ejerce dentro de una zona escolar. Y aquí yo te muestro un ejemplo. Yo doy clases a nivel universitario donde lo hago a través de línea. Pues deja de contarte que inclusive en línea también sufrimos acoso escolar. Ahí yo te muestro una captura donde uno de mis alumnos se roba mi foto de WhatsApp y me hace comentarios alusivos a mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, podemos observar que como ese tenemos una infinidad, y no nada más en este caso de manera virtual, sino inclusive de manera presencial. A veces creemos que los maestros que están detrás de una computadora son como el chocolate y ellos no sufren nada, no se estresan, no pasa nada. No sufren acoso, pero la realidad es que sí, y como ese hemos tenido una infinidad de casos donde hay alumnos que inclusive comparten, ¿verdad? Ya sea de manera privada o en el grupo de clases, inclusive sus partes genitales. Entonces tenemos también una situación de acoso escolar. Bien, vamos a observar entonces ante esto si el docente es una víctima o un victimario. Este es el ejemplo que yo te mencionaba que, mi pareja, él sufrió ante esta situación. Y ojo, porque aquí fíjense, ocurren dos situaciones importantes. Y me gustó poner esto de ejemplo porque, miren, en esta situación ocurrió así. En la preparatoria anexa a la normal de Chalco dicen que encubren acosadores. ¿Por qué? Porque el día 9 de marzo se hizo una denuncia pública, porque no fue una denuncia ante una autoridad competente. Solamente hicieron carteles dentro de la institución educativa haciendo referencia a que los docentes acosaban. Dentro de ese nos marca aquí el post, ¿verdad? Y nos dice, ay, quería hacerle grande aquí, pero no puedo. Bueno, ahí nos dice, ¿verdad? Que se habían pegado los carteles donde acusaban a los maestros de acoso y violencia. Y ahí dice en este apartado, ay, tampoco le puedo pintar. Aquí, en el cartel se puede leer repetidas veces los nombres del profesor Ricardo, el profesor Juan Huerta, el profesor Kim Sanib, hasta como el nombre del personal de dirección y orientación, orientadora Sonia, profana y también alumnos de la institución alrededor de la hora de la salida, entre 12:41 se pegó el cartel, donde dejó más denuncias, ¿verdad? De alumnas que fueron a pegar hojas, carteles, etc. Después el director se acercó al mural, quitó los carteles, donde las alumnas estaban alzando la voz por sus propias palabras, dijo investigar la situación a fondo, pero no quería faltas al respeto. Y aquí pregunta, ¿dónde está la falta de respeto? Las alumnas estamos haciendo mal en denunciar los malos tratos de los docentes a nosotras. Bien, aquí ocurren dos situaciones. Dice Adrián, es correcto todo lo que hace saber y es inconcebible el acoso que existe en ocasiones de alumnos con los docentes, pero tengo una pregunta. El que exhibas al alumno en tu conferencia sin hacer resguardo de información no se entendería como una agresión pasiva. Ah, ok, por eso borré el nombre. No coloqué, el nombre que está ahí no es el de mi alumno, ¿vale? Sí, si yo hubiera exhibido ahí el nombre completo o el número telefónico de mi alumno, claro, sin duda alguna, también me haría como víctima y victimaria al mismo tiempo. Sí, claro que sí. Pero ese no es el nombre de mi alumno, ¿vale? Vamos a observar aquí, por ejemplo, y justo es a lo que voy, como menciona, creo que se llama Adrián el compañero. Aquí, por ejemplo, mi pareja se llama Ricardo. Entonces, cuando él me enseña esto, yo inmediatamente digo, eres tú el que está acusando a alumnos, ¿no? Y luego acá en los carteles que, más adelante ya les iré enseñando imágenes, ahí decía, maestro Ricardo, nos invitas a su casa. Y yo dije, o sea, yo como pareja de ese maestro, yo dije, mi novio hace eso, ¿no? Mi novio acosa. Bien, vamos a observar, ¿verdad? Que aquí ocurre lo que mencionaba Adrián. Aquí el docente puede ser tanto víctima como victimario. Número uno, no se está haciendo una denuncia como lo mencionan ahí, porque recordemos que una denuncia se debe de hacer ante una autoridad competente, ¿vale? No nada más porque yo llegue y pegue un cartel significa que ya denuncié. Número uno. Número dos, posiblemente estas alumnas que fueron acosadas
por los docentes, ¿verdad? Tuvieron miedo en algún momento y de esa manera manifestaron su incomodidad o la situación que pasaron. Pero ojo, porque hubo docentes que les dijeron, te apoyamos para que vayamos a denunciar ante la fiscalía. Y ellas decían, no, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos que analizar esta posición. Y número 3, cuando yo observé el nombre aquí de él decía, es que yo no he hecho nada, yo siempre cuido mi imagen, es que yo, y yo recuerdo que él entró en un periodo de ansiedad total. Si de por sí él ya tiene ansiedad, en ese entonces la ansiedad botó totalmente, no dormía, no comía, no, nada. Y entonces, cuando llama el director a estos docentes, ay, no lo llamen. Y él así como, porque a mí no me hablaron si estoy en los carteles. Cuando él pregunta ante esa situación, ¿por qué a mí no? Se percatan que es porque las alumnas fueron a decirle al director que no era él, que era otro Ricardo, el maestro Ricardo, no sé qué, con otro apellido. Entonces él decía, es que ahí, por ejemplo, al poner Ricardo, tú conoces solo a mí de Ricardo y nos asumimos que es él. Y con más en ello, yo observaba los comentarios en esta publicación y hacían alusión a que era mi pareja quien había acosado, cuando en realidad había sido el otro docente. Bien, ahí observamos esta situación. El docente puede ser víctima porque él estaba siendo víctima de esto, porque inclusive le hacían comentarios alusivos a esto, ¿verdad? De que él era el acosador, cuando no lo era. Y por otra parte teníamos victimarios, porque en efecto habían por ahí algunas evidencias que nos marcaban que, por ejemplo, el profesor Kim, entre otros, sí habían sido acosadores, ¿no? Entonces, ahí encontramos esta situación que yo mencionaba en el inicio, cuando a veces el adolescente o el alumno no comprende, ¿verdad?, el concepto y la magnitud que puede generar esta situación ante el docente. Porque yo, por ejemplo, muy fácilmente no nada más iba a tener justamente lo que hablábamos, consecuencias en la vida de pareja, sino también en la vida laboral, porque reitero, al docente lo cesan, es decir, lo eliminan de que siga trabajando en la institución. Aquí está el video donde el director pues quitaba los carteles, ¿verdad? Voy a investigar también, ¿de acuerdo? Les comento y les pregono cosas de respeto, debemos tratarles con respeto y todos. El servidor nunca les ha ofendido ni ha hecho nada con ustedes. Y ahora, ustedes me van a decir, bueno, el director tiene razón porque el director quitó los carteles y no trabajó en la investigación. Bueno, en conclusión, sí trabajó, sí se mandaron a investigar a los docentes y hoy en día uno de esos docentes inclusive está en prisión, ¿verdad? Porque sí era victimario. Y entonces a eso venimos correlacionado a la victimología. Recordemos que la victimología estudia los procesos de victimización, la víctima, la manera de poder reducir que seamos víctimas. Recordemos también que una víctima es aquella persona que va a ser o va a sufrir un daño, que va a sufrir un malestar, ¿vale? Y por el otro lado, un victimario, como desde las épocas antiguas se consideraba victimario al sujeto que genera una conducta de daño, donde estos sujetos son los que ejercen el daño, ¿vale? Hay un concepto, y hay dos chicos aquí guapos que nos tenemos por aquí, que es Fatah y Mendelssohn. Él nos hablan de un término importante que es victimidad. La victimidad es el proceso, ellos nos dicen que es el proceso o es la totalidad de características sociobiopsicológicas que nos hacen acreedores a ser víctima. ¿Cómo? ¿Tenemos características para ser víctima? Sí. Vamos a observar que, por ejemplo, en el caso de acoso que estamos viendo, nos dice, si en algún momento de sus vidas sufrieron bullying como yo en alguna etapa escolar, vamos a ver que por qué se sufre bullying, por qué le hacen bullying a alguien, porque usan lentes, por el color de piel, porque si es inteligente, porque si no tiene padres, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y estas características son victimidad, porque estas son las características que te hacen ser acreedor a ser acosado. Ahora, por parte del docente, pues porque es el docente, porque es hombre, porque es el docente barco, ¿no? El que siempre se la pasa haciendo bromas, jugando y no da clase, ¿verdad? Entonces podemos observar que
estas características nos dicen Fatah y Mendelssohn que esto es victimidad y este es los pasos o las características que tienes para ser víctima. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde se vive de esta manera. Yo podría venir y decirles, ay no, pero ellos mentían porque si nosotros tenemos estas características no pasa. Lamentablemente sí pasa, no debe de ser así, pero sí es así. Entonces vivimos en una normalidad que no es tan normal, ¿verdad? Bien, observando esto, vamos a ver que teniendo como base esto, entonces podemos observar que después de ser víctima o victimario, vienen los procesos de victimización, que son primaria, secundaria y terciaria. Recordemos que la primaria es cuando va directamente a la víctima, es solo a la persona que se le generó el daño. En la secundaria es a un grupo en específico, comunidad LGBTQI+, a los docentes, a los alumnos, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, a las personas con discapacidad, etc. Y la terciaria es la que va dirigida a toda la población, lo que sucedió con el COVID. El COVID no dijo, ay no, a las personas que usan lentes no les voy a hacer nada. Ay no, a las personas que son hombres tampoco voy a hacer nada. No funcionó así, ¿verdad? De acuerdo a esto, recordemos que tenemos victimización directa e indirecta, donde la directa es la que va dirigida a la propia víctima que sufrió el daño. Entonces podemos tener primaria directa, secundaria directa y terciaria directa, porque es a la persona que se generó. Pero tenemos la indirecta, y cuando hablamos de la indirecta es el contexto, las personas que están alrededor de la víctima directa. Entonces hablamos que ahí encontramos la familia, los amigos, los hijos, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la maestra, por ejemplo, que apuñaló el alumno, tenemos que ella sería víctima primaria directa, pero la familia, en el caso de que la maestra hubiera, porque desconozco si falleció o no, entonces ahí, por ejemplo, tenemos, si hubiera fallecido, que esperemos que no, ¿verdad? Si hubiera fallecido la docente, entonces tenemos que si ella era el sustento económico de sus hijos, de su pareja, o si estaba sola y de su familia, hablamos que también hay una victimización indirecta. Y a eso sumémosle que si no se hizo justicia, ¿verdad? Justicia ante esta situación, hablamos de una victimización indirecta también. Y entonces vemos cómo la víctima no nada más es la que sufre un daño, sino también el contexto o el entorno en el que se encuentra. Bien, ante eso podemos observar entonces que hay víctimas y victimarios por parte del docente. No nada más son víctimas, también hay victimarios y tenemos nosotros como adolescentes, ahí sí como adolescentes, medir la consecuencia de nuestros actos, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando iba a la preparatoria, hace unos años, que yo tenía un maestro que cumplía con los procesos de victimidad, justamente, ¿no? Por el tipo de cuerpo, el tono de piel, la manera en la que daba las clases. Entonces cumplía con la victimidad que nos mencionan Fatah y Mendelssohn. Y teniendo como base esto, pues obviamente era acreedora que sufriera acoso, lamentablemente. Y entonces ahí yo observaba y recuerdo muchas ocasiones donde a ese maestro lo hicieron llorar mis compañeros, donde ese maestro le pegaron chicles en la ropa, donde ese maestro le aventaban la mochila a otro edificio, donde ese maestro sufría una infinidad de cosas, lo dejaban afuera del salón, no le abrían, lo pateaban. Y yo recuerdo muy bien que una vez le preguntamos al maestro, maestro, ¿y por qué no los acusan, no? O sea, ya, inclusive yo estaba harta de que mis compañeros hicieran eso. Y yo le decía, maestro, ¿por qué no los acusa en dirección o algo? Porque el maestro se ponía a llorar. Y entonces el maestro decía, no, porque Exacto, Adrián, es correcto, también puede ser víctima de ataques. Por eso hay que tener cuidado, porque de víctima puede ser victimario y viceversa. Bien,
Entonces ahí observaba yo que con el docente, cuando yo le preguntaba, maestro, ¿por qué no va y los acusa, no? Para que les pongan una sanción y entonces así detengan pues los conductos que estaban haciendo con usted. Y él decía, yo me acuerdo, y yo siempre me acuerdo de ese maestro llorando, me decía, no, porque a mí nunca me van a hacer caso. Siempre quien tiene pues la posibilidad de ganar es el alumno, ¿no? Y lamentablemente, aunque eso ya fue hace como unos, yo creo como 4 o 6 años más o menos, yo me acuerdo todavía y sigue pasando lo mismo, ¿no? Siempre el alumno tiene la ventaja de poder ganar. Inclusive lo vemos en línea. Yo recuerdo que igual un alumno decía, ay, que corran a la maestra porque no me quiso poner 10 cuando ese alumno justamente me acosaba, ¿no? Y a mí me habían mandado imágenes de sus partes genitales, de los miembros genitales, y él me decía que lo viera, que no sé qué, y cuando yo hice el reporte con el director, e inclusive el alumno se molestó y quería que a mí me corrieran porque cómo no acepté esto, ¿no? Entonces vemos toda esta infinidad de cosas y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué puede hacer y al menos el criminólogo para poder darle solución a estas conductas? Bien, vamos a observar, y aquí voy a responder un poco las preguntas que están aquí. Recordemos que la criminología, ¿verdad? Es la ciencia intermultidisciplinaria que busca hacer prevención e intervención en conductas violentas y daño social. Hoy en día se intenta modificar el objeto de estudio de la criminología por conductas violentas y daño social. Por ahí hay una pirámide, nada más que el maestro Alejandro, ya hasta se me está pasando el tiempo, pero él me dijo, que solo dure poco tiempo, por eso no me estoy extendiendo tanto, ¿vale? Pero por ahí hay una pirámide que les voy a compartir, la voy a anexar aquí a la presentación para que cuando les compartan el material lo observen. Hay una pirámide que es la pirámide de Jung, donde él nos da eslabones de qué es lo que estudia la criminología. Y hoy en día Jung en el último eslabón nos dice que debemos estudiar el daño social. Entonces estudiamos las violencias y el daño social. Tú me vas a decir, pero estudiamos las conductas antisociales porque esos conceptos son las las respuestas de las preguntas de examen de los pasillos de criminología. Bueno, no, porque recordemos que una conducta antisocial o una persona antisocial no nada más es la persona que transgrede normas sociales y normas legales, sino que también reúne otras características. No nada más es esa. Tenemos por ahí algunos manuales de psiquiatría que nos marcan las características que debe de reunir una persona antisocial. Aunado a esto, recordemos que una persona antisocial es solo cuando tiene de 18 años en adelante. Cuando es menor de 18 años, tenemos que el término correcto es disocial, que jamás se te olvide esto. Cuando es adolescente o es un infante, hablamos de disocial, no hablamos de antisocial. Entonces, si nosotros como criminólogos solo estudiáramos conductas antisociales, no podría yo estarte hablando ahorita de un adolescente que genera violencia sobre un docente. No podría hablar de eso, porque entonces yo hablaría de conductas disociales, que no sería el término correcto de criminología, ¿verdad? Por esa es otra razón esa es otra razón por la cual no estudiamos conductas antisociales. Y ante esto, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el criminólogo escolar o la criminología educativa? Bien, recordemos que aquí hablamos y nos apoyamos de las ciencias de la educación, que son las disciplinas que contribuyen al desarrollo del proceso educativo. Se sugiere que se base en la educación holística como nuevo paradigma, generando así de esa manera adecuadas políticas criminales, que yo sugeriría mejor políticas criminológicas, porque recordemos que las políticas criminales provienen del Estado, ¿vale? Aunque por ahí inclusive tenemos al maestro Mario Verduzco, que él habla de políticas criminales justamente, y que van enfocados hacia la criminología educativa. Por ahí él tiene la iniciativa de ley. Si tienen la oportunidad de seguirlo, pues vayan a hacerlo para que chequen la iniciativa de ley que él tiene, que es promover a un criminólogo dentro de cada zona escolar, específicamente en el estado de Nuevo León, en México. Teniendo como base eso, hablamos de políticas criminales en la criminología educativa, apoyándose así de las ciencias de la educación.
Bien, ¿y cuál es la función que nosotros podríamos hacer? Porque cuando todos se enteraron de la iniciativa de ley del maestro Mario, entonces todo el mundo, los criminólogos, estábamos ya así atacados y tensos diciendo, sí, yo voy a ser criminólogo educativo toda mi vida, todo, quiero ser criminólogo educativo. Pero realmente cumples con el perfil de un criminólogo educativo, porque yo observaba, no voy a decir quiénes, pero yo observaba algunas páginas de algunos criminólogos por ahí en las redes sociales que decían que el criminólogo va a estudiar una conducta antisocial en el infante, que el criminólogo va a detectar si el infante de preescolar puede ser un posible asesino serial. Yo observaba que tenían estas respuestas ante esta situación de la criminología educativa y brindaban ponencias sobre esto. No teniendo en cuenta la magnitud del discurso que estaban emitiendo sobre otras personas. Teniendo como base eso, podemos observar, podemos observar ante esta situación que habíamos tenido o tenemos criminólogos que buscan entrar al centro escolar, pero no conocen realmente ni siquiera lo que van a hacer, porque ni siquiera identificamos niños que puedan ser delincuentes, no identificamos tampoco una situación de antisocialidad en adolescentes e infantes, eso no, y ahorita ya te expliqué por qué. Recordemos, y siempre debes de tener para ser criminólogo escolar como prioridad el interés superior del menor. Si tú no tienes como base esto, olvídate mejor de ser criminólogo escolar o bien capacítate en el área para poder entrar al centro escolar. Porque ¿qué es la función o cuál es la función que vas a hacer? Bueno, pues tú vas a evaluar, solucionar y promover prevención. Y más bien hablamos de intervención. Teniendo como base eso, esto es a largo plazo, porque hablaba yo que son políticas criminales, esto es a futuro, y entonces, ¿qué hago ahorita, Karina? Bueno, no te duermas, ¿verdad? En las clases de metodología de la investigación. Hay una infinidad de memes diciendo, me quedé dormida en metodología de la investigación, y ahí observamos algunos, ¿no? ¿Qué clase sigue metodología de la investigación? Bye, ¿no? Metodología de la investigación, todos dormidos. Bueno, te sugiero que no te duermas. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú vas a hacer hoy en día. Sé que es difícil que podamos entrar a los centros escolares, nos puedan abrir las puertas, ¿verdad? Es complicado, sí, sin duda alguna. Pero si te llega la oportunidad, porque por ahí hay algunos crimis trabajando en esta área, entonces, perdón, tú debes de hacer una metodología de la investigación. Debes de tener como objetivo tu planteamiento del problema, tu definición del tipo de investigación, tu diseño de investigación, tu recolección de datos, tu elaboración de marco teórico, analizar tus variables, tu hipótesis, tu muestreo, tu análisis de datos y tu reporte de investigación. ¿Por qué? Porque inclusive si tú llegas y tocas la puerta de una escuela y te dicen, ¿quién eres? Karina, soy Crimi y vengo a identificar delincuentes, pues obviamente te van a decir gracias a mí, ¿no? O gracias a mí. Y entonces, si tú ya llevas una estructura sobre ciertos fenómenos que se están presentando específicamente en ese centro escolar, entonces ya podemos hablar de que es importante el criminólogo en el centro escolar. Bien, teniendo como base eso, debemos hacer una evaluación multidimensional. Debemos de hacer, y aquí te puse, nada más que no sé por qué no puedo hacerlo grande para que lo veas bien. Pero bueno, aquí te puse una evaluación de cómo se debe de realizar. Debemos hacer una encuesta. Ojo, encuesta. Recuerda que no es lo mismo una encuesta que una entrevista. Debemos hacer una encuesta de violencia hacia los alumnos. Una entrevista semiestructurada a la organización escolar, que es el supervisor y la dirección. Una encuesta sobre el clima escolar, ¿a quiénes? Al administrativo, al profesor, al director, a los alumnos e inclusive a los padres de familia. Y debemos hacer una entrevista de grupo focal específicamente sobre el acoso o la conflictividad, que esa es dirigida a los alumnos y a los docentes, ¿vale? Entonces, de esa manera, si nosotros hacemos una evaluación con base a la metodología de investigación, obviamente nos van a abrir las puertas en los centros escolares.
Podríamos inclusive diseñar algo como lo que diseñó el Instituto Politécnico Nacional en México, que fue el violentómetro. Si nos queremos ya ir a una escala más grande, podríamos diseñar inclusive un violentómetro, no un violentómetro, pero algo parecido a esto, donde hacemos una metodología de la investigación sobre ciertos fenómenos a gran escala, una evaluación a gran escala dentro de los centros escolares y con base en ello, por ejemplo, basarnos en el acoso escolar y brindar soluciones que se puedan generar ante este fenómeno. Bien, también debemos de auxiliarnos de la pedagogía criminológica y recordemos que tanto el aprendizaje como la enseñanza deben ser experiencias felices. Aquí, en la pedagogía criminológica, hablamos de que esta retoma las estrategias preventivas formativas para así promover el aspecto cognitivo que viene de la enseñanza y del aprendizaje, donde se busca hacer intervención, mediación y estrategias favorecedoras para no nada más los procesos cognitivos, sino los procesos cognitivos de soluciones de conflictos. Es decir, acá, en la anterior, es el criminólogo, es Karina como tal, que vaya a la institución, trabaje sobre el fenómeno que está presentando la escuela. Acá es el docente frente al grupo. Por ahí hay una imagen de un señor que es Cantinflas, que decía que no nada más el alumno debíamos de enseñarle a sumar, a restar y a multiplicar, sino también debíamos conocer qué siente, qué piensa, ¿verdad? Eso es la pedagogía criminológica. El docente frente a grupo debe conocer, debe trabajar con sus alumnos y de esa manera va a generar o proponer las intervenciones, las mediaciones y las estrategias de solución. ¿Recuerdas que en un inicio de la clase o bueno, de la charla del día de hoy, yo te preguntaba, o yo más bien te comentaba que luego los docentes dicen, ay, pero no es mi función enseñarle a no pelear? Es que no es mi función porque yo enseño día y noche y trabajo sobre ciencias naturales. Bueno, yo entiendo que esa no es tu función, pero ojo, porque tú puedes enseñar ciencias naturales, es decir, haces una enseñanza, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo vaya relacionada con estas estrategias de solución de conflictos. Entonces, por ahí hay unas estrategias donde el docente puede decir, ok, vamos a jugar de esta manera, niño, niña, ¿no? Ok, son adultos, ya no quieren jugar, porque es mi caso, mis adultos ya no quieren jugar, mis alumnos adultos. Entonces, ¿qué haces? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo doy la materia de detective o investigación privada. ¿Cómo hago esto? Yo recuerdo que tuve un grupo donde tenía un juez que él siempre peleaba por todo discutía con sus compañeros. Siempre él quería tener la razón, siempre él era el que sabía, siempre él era, y los demás siempre inclusive les decía que estaban tontos a sus compañeros. Bien, ante esta situación, cuando muchas veces se le mencionaba que no debía referirse de esa manera a sus compañeros, él continuaba. ¿Qué hice? Al final sí terminaron un poco mejor, incluso hubo una pequeña modificación de conducta por parte de Gregorio, en donde mediante la enseñanza que yo daba de las clases, hacíamos dinámicas, ¿verdad?, que tuvieran que ver justamente con esto. Entonces, por ejemplo, yo lo ponía en equipo cuando él decía, no, yo odio los equipos porque yo detesto a mis compañeros porque ellos no saben. Ni modo, Gregorio, tenemos que trabajar en equipo. Y aquí no me interesa la investigación que saques, me interesa que aprendas a trabajar en equipo, ¿verdad? Bien. Entonces observamos justamente esta situación. ¿Y qué hacemos? Bueno, existen ya protocolos de actuación ante situaciones de acoso escolar, que por ahí te lo voy a compartir. Inclusive tenemos ya, imagínense, ya llegamos inclusive a tener el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Impresionante, porque ya no nada más era suficiente buscar soluciones, porque no estamos buscando soluciones. En realidad, inclusive ya festejamos que esta situación, este fenómeno, cuando lejos de haber un día, deberíamos generar otras estrategias de solución, ¿verdad? Ahorita voy a explicar lo del expediente. Existen legislaciones a nivel internacional, inclusive
Desconozco de qué países hay ahorita aquí, pero, pues, por ejemplo, tengo la legislación de México, tengo la legislación de algunos estados de México, tengo la legislación de Chile, tengo la legislación de Ecuador, tengo la legislación de Perú, para que si les interesa, pues ya se las estaremos compartiendo, ¿vale? Si hay algún otro país y que no esté yo mencionando, bueno, ya lo escriben y yo me comprometo a hacerles llegar la ley de sus países. Tengo también la de Colombia, la de Paraguay y la de Perú, ¿vale? Si me hizo falta alguna, entonces ya lo indicas y yo te estaré compartiendo esa legislación, ¿vale? Por ejemplo, tenemos en Chile la ley sobre violencia escolar, tenemos la ley de convivencia escolar en Colombia, tenemos la ley de la convivencia libre del entorno, libre de violencia en el entorno escolar en México, tenemos la ley número 4633 en Paraguay y tenemos en Perú la ley número 29.719, donde todas nos dicen no debes de violentar. Por ahí incluso a los docentes luego les generan, déjenles enseño cuál es el librito. Miren, inclusive luego les dan este manual. Ay, pero no se ve. Ahí como que medio se ve, ¿verdad? Bueno, mientras se los leo, dice protocolos para los centros educativos. Aquí en esos protocolos, bueno, hay inclusive un decálogo de seguridad, de los actos violentos, de la clasificación, pero es interesante porque fíjense, miren, dice, les voy a leer uno, por ejemplo, y por eso es la importancia de que el criminólogo esté haciendo esto, no que lo esté haciendo un psicopedagogo o un pedagogo. ¿Por qué? Y no vamos a denigrar el trabajo de estas profesiones. Sin embargo, observen lo que dice, bueno, escuchen lo que dice. Por ejemplo, dice, del robo, concepto, comete el delito del robo el que se apodera de una cosa ajena, mueve sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Características, apoderarse de un bien, propiedad de tercera persona, sin consentimiento y sin derecho. ¿Qué tenemos aquí? Es todo, pero no nos dice. Por ejemplo, si un docente observa o ya pone una reportar a un alumno que ha robado algo, ¿el docente qué hace? Es que mi manual no dice, mi protocolo no indica qué debo de hacer, porque estas son los manuales que quien ha generado. Pues los docentes, ¿verdad? Y por eso es la importancia de que el criminólogo esté realizando esto. Muchas veces, y eso se presenta en muchos centros escolares, de las drogas. Solo dice qué es, las características y ya, pero no nos dice qué deben de hacer. Y aquí viene el que nosotros estamos hablando el día de hoy, que es de la riña, acoso escolar o bullying. Y solamente nos dice que el bullying, pues es lo que te mencionaba, ¿verdad? La intimidación o acoso violento. Nos dice qué características tiene, que es premeditada, hay varios victimarios, hay una víctima, una acción permanente, un desequilibrio de fuerzas, pero no nos dice qué debe de hacer el docente. No nos dice, por ejemplo, si él observa que se están peleando, cómo detener la pelea o qué debe de hacer. No nos marca eso. Eso es lo único que nos dicen los manuales para docentes, déjame contarte. Y tenemos uno más que es, por ejemplo, creo que otra vez no se ve. Bueno, tenemos la normatividad en torno a la convivencia escolar y construcción de paz en las escuelas, donde ahí nuevamente podemos observar que nos habla, ¿verdad?, de las cuestiones de cómo brindarle solución a algunos conflictos. Por ejemplo, que debe de haber mediación, que debe de haber qué marcos jurídicos internacionales hay, qué marcos jurídicos nacionales hay, que la educación es laica, gratuita y obligatoria, ¿verdad? De eso nos marca ahí, que debe de haber una igualdad, que los niños tienen derechos. Nos habla de la ley de prevenir y atender el acoso escolar, pero no me dice realmente ¿qué va a hacer el docente? Porque si un docente, por ejemplo, en el caso que yo les mencionaba, que ocurrió en la preparatoria de Ricardo, si él quisiera ir a denunciar porque fue acosado con base en la situación que presentó de que aparecía en su nombre,
no dice cómo hacer o qué hacer. Por ejemplo, en el caso del maestro que yo recuerdo que le pegaban chicles, lo golpeaban, etcétera, ahí no dice qué debe de hacer o a dónde debe de ir o a quién debe de llamar, pero sí viene quién es, o más bien sí viene cómo el alumno debe de ir, con quién debe de ir a acusar, ante qué instituciones, por ejemplo, inclusive nos vienen los números telefónicos de la SEP, del DIF, nos vienen inclusive los números telefónicos de algunas fiscalías. Pero ¿y el docente? ¿Dónde queda el docente? ¿Ahí qué puede hacer él? Bien, eso es lo importante que debemos reflexionar. Existe también la Convención de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, la Convención Americana sobre Derechos como lo es el Pacto San José. Y entonces, Karina, pues si eso nos sirve, ¿para que me lo cuentas? Para que tengas un conocimiento de que ya hay, porque muchas veces el criminólogo escolar, porque por ahí había una criminóloga que se autodenomina criminóloga escolar, que hablaba de antisocialidad de niños, ¿no? Pero bueno, entonces, ella, por ejemplo, decía, hay que hacer manuales. Ok, pero ya existen esos manuales. Si has estudiado lo que dan la SEP, si has estudiado lo que dan las instituciones educativas. Ay, no, mejor hay que dar unos formatos donde diga que es una denuncia, cómo hacer una denuncia. Ok, es que eso ya me lo dan mis manuales, eso ya lo tengo. Y muchas veces creemos como criminólogos escolares que eso es lo más sencillo y esa es la solución. No. Se propone, o yo quiero, que dentro de una institución educativa se haga un expediente de alumno a docente. ¿Cómo? No un expediente como el que hacen ya, de nombre, apellido, edad, el certificado médico de que si tiene gripa, si puede correr. No. También que anexemos, inclusive, un expediente más completo, donde adjuntemos las características biopsicosociales de ese alumno, las conductas o cómo manifiesta ese alumno esas conductas violentas, ¿verdad? ¿Qué soluciones a conflictos él ya tiene que se han generado o que ese alumno ha tenido para o por parte de su familia? Todo eso es lo que debemos adjuntar en el expediente del alumno, y no solo en el del alumno, sino inclusive en el del docente, ¿vale? También debemos de hacer un expediente, y no solo que diga nombre, dónde vive, tipo de sangre, si tiene antecedentes penales, todo eso. No, nada más así. Debemos hacer más completo, y eso debería de hacerlo un criminólogo. Bien, los manuales debería de hacerlos un criminólogo. Ahí tenemos el Manual Curricular de Educación para la Paz, también te voy a compartir unos, ¿verdad? Y ahí también debería de estar trabajando el criminólogo, que son en los manuales que ahorita yo te mencionaba. También debería de estar trabajando y realizando esos manuales. Bien, también debería, ¿verdad?, estar trabajando en los protocolos de seguridad para los centros educativos. Pero, a ver, por ahí alguien escribía. Bien, ahorita lo termino de leer. Entonces, ahí observamos que es donde el criminólogo debería de trabajar, porque si no lo hace ahí, entonces, ¿cómo puede hacer su labor? ¿Cómo puede hacer su función de criminólogo escolar o de criminólogo educativo? Teniendo como base eso, si nosotros capacitamos a los docentes de esa manera, ellos van a poder buscar una solución ante el acoso o los tipos de violencia que se encuentran dentro de su misma institución. Y uno más donde deberían de estar también los criminólogos es en el RIAS. ¿Qué es el RIAS? La Ruta Integral de Atenciones, donde ahí observamos, ¿verdad? Perdón, la Red Institucional de Apoyo Socioemocional, donde también es dirigido hacia los infantes, donde también es generado o es redactado por psicopedagogos, psicólogos, pedagogos, ¿verdad? Pero ahí debería de estar el criminólogo, porque el criminólogo es la función o es el profesional fundamental para brindar estrategias de solución mediante la metodología de la investigación, que es la criminología educativa, para este tipo de conflictos o de fenómenos.
Y por último, hoy en día ya tenemos el preventómetro diseñado por la maestra Liliana. Pero fíjate cómo está diseñado el preventómetro. Yo te hablaba que podríamos hacer una escala de evaluación de violencia de acoso escolar como lo que hizo el IPN. La maestra diseñó algo similar, pero observa las como carencias que presenta y que ahí tú deberías de trabajar. Por ejemplo, nos marca intervención, mediación y prevención. Nos marca intervención secundaria y primaria. Y viene pedagogía criminológica y criminología educativa. Aquí nada más nos dice que para pedagogía criminológica está modificación de conducta, concientización de conducta, autoprevención, método de intervención, aprender, acompañar y direccionar. Cuando hablamos de criminología educativa, hablamos de aconsejar, canalizar, identificar casos, informar y DIF, anexos e instituciones preventivas. Pero no me dice, ok, cuando estamos en acoso, que el alumno grita, ofenda, humilla, insulta, hacemos direccionar, por ejemplo, direccionar o acompañar. No me viene eso. Eso es lo que nos falta. Eso es donde el criminólogo debe de trabajar, donde nosotros digamos, ok, caso de acoso escolar, primero, iniciamos con las humillaciones, las faltas de respeto, la intimidación. Cuando se presenta esto, entonces tú debes de acompañar, aprender, direccionar, aconsejar, canalizar e identificar casos. Por ejemplo, ¿vale? Eso es a lo que me refiero, que podemos hacer algo más grande, porque eso es lo que necesitamos diseñar. Eso es lo que hace falta para generar criminología educativa, ¿de acuerdo? Bien, teniendo como base eso, en conclusión decimos que la pedagogía criminológica es el constructivismo, donde el docente va de la mano del alumno, no nada más generando un aprendizaje, sino también un aprendizaje desde la personalidad del sujeto o su entorno. En la criminología educativa es donde el criminólogo hace una intervención, una evaluación y una metodología para brindar solución al conflicto. Y ojo, ¿dónde el docente entonces, Karina? Pues ya me dijiste todo eso, pero ¿dónde el docente entonces podemos denunciar? Depende del lugar donde tú te encuentres. Por ejemplo, en mi caso, si yo quisiera, ¿verdad?, poner una denuncia de un alumno que es de otro país, existen instituciones específicas para eso. Existen instituciones que son específicas para eso. Esto ya hablo de un nivel, por ejemplo, en mi caso, que es de otro país, como el del alumno, ¿vale? Como cuáles instituciones. Bueno, pues podemos tener, por ejemplo, existen aplicaciones de las fiscalías donde podemos descargarlas y con base en eso, ahí nos da la opción de poder hacer una denuncia a nivel internacional. Si nosotros somos nacionales, pues tendríamos que asistir a la Fiscalía o al Ministerio Público. Inclusive por ahí nos marcan los manuales de educación que en el caso de México pues tendríamos que asistir a la SEP. Pero es muy difícil que un docente denuncie, es muy difícil que un docente tenga la atención necesaria para que pues se le dé una solución al acoso, y es un fenómeno que se está presentando y no es de ahorita, es de años. Entonces se sugiere, ¿verdad?, la presencia del criminólogo para poder disminuir ese fenómeno. Bien, eso sería todo de mi parte. No sé si existe alguna duda, algún comentario, alguna queja. Les agradezco su atención, su participación. Ahí dejo mi Facebook, es el que dice Karina Zamora, mi correo electrónico, mi número telefónico y la página donde me pueden también observar. Por acá dicen, es vital reconocer que algunos docentes pueden ser víctimas de acoso por parte de estudiantes, padres o incluso directivos y colegas. La complejidad del rol y las presiones asociadas pueden hacernos vulnerables a situaciones de maltrato y hostigamiento. Se debe fomentar un ambiente de respeto y apoyo en las instituciones educativas. Es correcto, aunque es complicado, ¿verdad?, que tengamos como ese apoyo por parte del directivo. Reitero, casi siempre quien va a tener el apoyo pues va a ser el alumno. Entonces es un poco complicado. Sin embargo, sí se sugiere pues que exista un ambiente laboral
por ahí dirían los bebés, un buen ambiente laboral, ¿no? Pero pues es un poco complicado. Sin embargo, esa es la solución que también se propone, que haya un criminólogo para que brinde soluciones ante esta situación. No sé si existe alguna duda, alguna queja, algún comentario, algo. Les voy a compartir los PDFs, el material que tengo en físico que ahorita les enseñé. Voy a escanearlo y también se los estaré compartiendo. También les sugiero que lean el libro de Violencia, Pensar sin Barandillas de Bernstein. Ahí vienen distintos autores que nos hablan de violencia. Por ejemplo, una autora que me encanta, que es Hannah Arendt, donde nos habla de cómo visualizan estos autores la violencia y cómo podemos no nada más hablar de este tipo de violencia de manera general en el concepto que yo te brindaba, sino que existen distintos tipos de violencia, porque recordemos que no nada más hay acoso escolar entre alumno, docente, docente, alumno, sino también entre los mismos pares, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, Benjamín, Walter Benjamín, Jan Assmann, Franz Fanon, por mencionar algunos. Te sugiero también ese libro para que pues puedas conocer un poco más cómo es la violencia, de qué maneras puede tratar la violencia, porque recuerda que el acoso es un tipo de violencia. Bien, no sé si existe alguna duda, algún comentario, algo. Creo que no. Todo claro. Pues mi estimada maestra, parece no haber como preguntas, pero me gustaría cerrar este espacio, ¿no? Primero que nada, déjenme peleo con mis pantallas, ¿no? Ahí estoy, dejamos de Así, compartir. perdón. Ahorita vamos a esto. Pues, mi estimada licenciada, doctora y todo, yo no dejo de estar sorprendido porque usted es de esas pocas personas que he tenido el gusto de conocer y que veo que han trascendido al engañoso discurso que de repente hay en los medios sociales, inclusive en la misma formación del criminólogo, ¿no? Es que una de las cosas que a mí me parece maravilloso y le escucho y me encanta es que gracias a personas como usted, es que la criminología comienza a convertirse en algo más comprensible para la gente que la estudia, ¿no? Recuerdo que hace como 10 años en las aulas de criminología se escuchaba muy interesante el discurso, pero había un punto en el que todos los discursos parecían contradecirse uno con el otro, ¿no? Entonces veo que trabajos de este tipo empiezan a poner las perspectivas en su lugar y además empiezan como a fortalecer la investigación actual y a diluir por ahí algunos mitos, ¿no? Y eso me parece una contribución importante porque durante mucho tiempo, he tenido el gusto de conocer a la doctora Karina hace un tiempo, pues ha habido ahí, ¿no? N cantidad de institutos que han aprovechado que la criminología es un río revuelto para comenzar a vender un mar de cosas que no sabemos si funcionan porque nadie las investiga, solo a alguien se le ocurrió decirlo y en pandemia vimos por ahí un boom de estas situaciones, ¿no? Sin embargo, una de las cosas bueno, algunas de las cosas que yo rescato del trabajo que usted nos comparte es que me parece, a riesgo de que yo me equivoque, que una de las acciones primordiales e importantes es que el criminólogo, el profesionista, tiene que bajarse un poco del pedestal, de lo teórico y comenzar a psicoeducar, ¿no? A informar a la gente de lo que nosotros sabemos, porque en los foros se pone muy bonito agarrar y decirnos de cosas, ¿no? Pero por lo que escucho y veo que coincide un poco con la introducción que dimos al principio, el desconocimiento que la gente tiene del lenguaje y el discurso que utiliza en ocasiones genera más problemas de los que resuelve, ¿no? Y esto lo podemos observar en la actualidad en muchos espacios, que nos den el derecho a ser escuchados y además se nos escucha realmente puede ser un arma de doble filo, ¿no? Por ejemplo, por ahí yo veía esta parte del constitucionalismo de izquierda que ocurrió en Latinoamérica, no recuerdo bien qué países, pero hacían referencia a que hubo por ahí algunos gobiernos que le dieron tanta atención a las peticiones de los grupos sociales, que al principio sonaba una buena idea, pero con el tiempo esas mismas peticiones se volvieron en nuevas criminalizaciones
de situaciones que no era necesario criminalizar, ¿no? Y este es uno de los tantos temas. Entonces yo no dejo de estar admirado porque usted no se detiene, ¿no? Hacía un rato que no le escuchaba y hoy veo y escucho no solo un discurso, sino una expertise de lo que habla, ¿no? De este tomarse, no darse el tiempo, metodología de investigación, de meterse a entender de qué hablo, de involucrarse con otros espacios, es una de las cosas que de repente uno le insiste mucho al profesionista, pero no parecen escucharlo, ¿no? Entonces a mí me encanta mucho que en este espacio hemos tenido a bien contar con personas como usted que independientemente que están bien preparadas, se siguen preparando y no me refiero que por prepararse simplemente absorban conocimientos y consuman grados escolares, ¿no? Sino que reflexionan, que proponen y es algo que yo le agradezco y le admiro bastante, ¿no? Y bueno, pues yo quiero invitarles, insisto, y hoy es un día importante, a sumarse a los proyectos que tenemos en conjunto con la Sociedad Criminológica que encabeza la doctora Karina. Hemos tenido a bien preparar por ahí algunos materiales que ya le estaremos ofertando, porque nuestra intención no solo es que vengas a una conferencia y escuches pasivamente, no, lo que venimos a hacer aquí es presentarte el resultado del trabajo que hace el especialista por detrás, ¿no? Entonces tenemos por ahí algunos cursitos en puerta que están diseñados para que tú aprendas a realizar investigaciones en materia de prevención o en el tema que a ti te interese. Aquí tenemos profesionistas de muchos tipos para que, si bien es cierto, no dejes de aprender y de absorber el conocimiento, también aprendas a aplicarlo. Y una de las cosas maravillosas que tiene la criminología es que no existe una criminología que sea capaz de generar un marco teórico o un programa de prevención que funcione en todo el mundo, ¿no? Entonces, es un trabajo contextualizado que necesita ser aplicado en contextos que primero tienen que entenderse, ¿no? Por ahí la maestra tiene a bien, pronto le daremos la sorpresa y la invitación, de trabajar en un foro que está hecho para hablar de los temas de criminología actuales y comenzar a entrarle a la investigación y a la intervención. Y bueno, pues para cerrar este espacio, estimada doctora, pues sabe que aquí siempre le hemos agradecido que usted siempre ha tenido como ese corazón, ese ánimo y ese entusiasmo de educar y además traer a la mesa, ¿no? La cotidianeidad de yo he visto esto o he vivido lo otro, fenómenos con los que la gente se familiariza y eso acerca a la gente mucho a la teoría, ¿no? Y bueno, pues a nombre de la iniciativa IBER AC, para los que no son de México, AC, México es una asociación civil que se constituye frente al gobierno y nos da como ese reconocimiento, ¿no? Para la prevención del delito, pues otorgamos la presente constancia a la licenciada Karina Ivette Islas Zamora, en realidad tendría que decir doctora, un error de dedo, por su compromiso y participación en esta conferencia online titulada Acoso Escolar, Docentes, Victimarios o Víctimas, que tuvimos a bien celebrar el día 17 de julio del 2023. Entonces, ahí firmamos los que encabezamos el proyecto de IBER, su servidor Alejandro Galicia, presidente de IBER AC, amigos de ustedes, también pueden encontrarnos ahí en nuestras redes, van a encontrar de repente material por ahí digerible, algunos videos, algunas conferencias. Maestra doctora Karina, bueno, ahí tenemos un pequeño código QR que nos permite identificarla a usted con esta constancia, de forma tal que si usted escanea, verá los datos con los que tenemos el registro interno, los datos del AC. En el costado de la constancia están todos los registros que nosotros tenemos ante gobierno. Y bueno, pues para que conste que es una institución que se encuentra con todas las de la ley, ¿no? Y por último, pues quiero aprovechar para invitarles. Nosotros hemos creado 2 cursos, estos están en puerta, apenas llevamos una semana, estamos trabajando con IBER en un curso en línea que se llama Psicología Criminológica y Prevención del Delito. Es un curso con duración de 4 meses. La intención es que si tú no tienes experiencia en la investigación, este es el nivel 1 y te vamos a orientar, a coachear, a enseñarte cómo empezar a hacerte de las bases de investigación sobre un problema de interés criminológico que podamos ubicar o identificar en tu contexto. Y también tenemos un segundo curso al que le llamamos Psicología Educativa y Prevención de Conductas de Riesgo, al que también te invitamos, y tienen los dos la misma intención. El costo, bueno, la inversión es un curso de primer nivel y estamos intentando que a través de la ACE sea accesible. La inversión es de 400 pesos mexicanos en el primero, 300 pesos mexicanos en el segundo al mes, son 4 meses. Para aquellas personas que son servidoras públicas o son estudiantes, hay beca del 50%.
Al final, para poder obtener tu constancia, vas a obtener dos. El requisito es que hayas generado un protocolo de investigación orientado a un problema contextual, del que vamos a entregar un trabajo terminal. Te enseñaremos a nivel básico cuáles son las características con las que hay que cumplir y es el escalón para el siguiente nivel. Son 3 niveles. Y te entregamos 2 constancias. La primera es por culminar satisfactoriamente el curso y el segundo es porque tu esfuerzo como investigador también tiene que ser reconocido, así que te vamos a entregar una segunda constancia toda vez que el trabajo cumpla con las características en tiempo y forma. Búsquenos en la red de Iniciativa IBER, ahí están los contactos de su servidor. Y bueno, pues cerramos este espacio, doctora Karina. Al final volvemos a presumir la constancia. Le agradecemos mucho por su tiempo, por el conocimiento que nos comparte y bienvenida también a la familia IBER y estoy seguro que vamos a poder hacer grandes trabajos y estoy ahora mucho más convencido, no siempre lo estuve, ahora más porque veo que usted no se detiene, ¿no? Así que gracias por estar aquí. Si gusta regalarme unas palabras para cerrar este espacio, se lo agradecería y con usted cerramos nuestra conferencia del día de hoy. No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que asistieron, ¿verdad? Espero que haya sido de su agrado. Aún así, si no se animaron a preguntar y tienen alguna duda o los puedo apoyar en alguna otra situación, bueno, ya tienen mis contactos, ¿verdad? Para que ahí me pueden inscribir sin problema alguno. Maestro, siempre es un placer, ¿verdad? Coincidir con usted, ya teníamos rato que no coincidíamos. Espero que no se haya decepcionado y los demás, la gente que asistió, pues si tienen la oportunidad de tomar algún curso o algo, bueno, también los recomiendo, ¿verdad? Y pues cualquier duda quedó a expensas de ustedes. Por ahí decía Iris que quería seguir dialogando sobre el tema. Bueno, esperamos coincidir nuevamente, ¿verdad? Y por ahí, pues si preparamos un curso, un taller o algo, pues esperamos verlos por ahí. ¿Bien? Muchas De gracias hecho, nuevamente. adelante, adelante. Ahorita le interrumpo más. No, ya, está bien, Ok, ok. De hecho, justamente la intención, el proyecto que tenemos a mano, ojalá puedan entrar, es un foro, porque justamente la intención es que empecemos a debatir entre todos para construir líneas de investigación, para construir propuestas, y estoy seguro que va a ser muy enriquecedor porque el modelo educativo que vamos a utilizar es de corte constructivista, ¿no? Entonces, les estaremos dando la sorpresa en la página de la doctora, en la página del servidor. Síganos y ya nos pondremos de acuerdo con la doctora para poderles acercar los materiales que ella tuvo a bien mencionar el día de hoy. Por ahí tenemos los correos y ya les diremos cuál es la dinámica para acceder a ellos. Y bueno, pues no habiendo más que decir, gracias por acompañarnos, siendo las 7:46 del día 17 de julio del 2023 en México. Estamos por terminar esta sesión. Gracias por acompañarnos y recuerden, esto es Iniciativa IBER y hoy es un excelente día para hacer prevención. Nos vemos a la próxima. Que descansen. Seguimos en contacto. Buenas noches.